180 millones de euros, un mundial antes de cumplir los 20 años, un triplete en la mayor final de su generación. Se quedó sin levantar el trofeo. Mbappé no subió a explotar en el fútbol mundial, destrozando defensas con una velocidad que encogía el corazón de estadios enteros. Con 19 años, Francia lo comparó con Pelé, y a los 23 se le exigía guiar un país, salvar París, conquistar Europa y heredar el trono de Messi y Ronaldo. De pronto todo cambió. En París empezaron a cuestionarle. El Madrid esperaba para juzgarle. Era una sentencia, cada mancha en una carrera en construcción. Detrás de los goles, contratos y focos de máxima intensidad, descubriendo que la gloria no protege de caer. Cuanto más corría, más pesaba aquella brutal presión. Dale un like por este chaval que aprendió que marcar 3 goles en la noche de su vida no bastó para evitar que se le escapase el trofeo. Antes de que llegaran las cámaras, el sol iluminaba el modesto campo de fútbol en Bondy, donde un niño aguardaba pegado a la línea de banda, mientras su padre entrenaba. Kylian Mbappé nació en París, diciembre de 1998, criándose en este suburbio del noreste, un barrio multicultural de bloques grises, marcado por el fútbol callejero. Fue más bien estable y tranquila. Familia vivía el deporte desde dentro. Wilfried Mbappé entrenaba en el Bondy y miraba los primeros pasos de su hijo con el mismo ojo clínico que aplicaba a cualquier otro chaval. Faisal Amari había competido en balonmano de élite y conocía de sobra el peaje oculto del éxito profesional, esos madrugones constantes y piernas cansadas, entrenamientos interminables y esa obligación de volver a entrenar tras un mal día. Su casa estaba tan cerca de aquel campo que el fútbol inundaba la rutina diaria. Botas arrastrándose por el suelo, tácticas que invadían la escena. Debate seguía vivo mucho después de que los focos del estadio se apagaran. Kylian aprendió que la velocidad abría espacios, pero la disciplina decidía qué pasaba dentro de ellos. Wilfried no quería que la paternidad fuera un atajo. En cada sesión debía recuperar sus sitios, soltar el balón y escuchar las correcciones para ganarse la confianza de unos compañeros hambrientos de gloria. Años después, Wilfried recordaba la extrema cautela para separar la relación familiar dentro del césped. Un día, Kylian me llamó papá. Aquella palabra desveló el enorme esfuerzo del entrenador por anular al padre durante el trabajo. Faisa blindaba otra frontera. Cuando los focos le apuntaron encima, ella evitó que el ruido exterior marcara el ritmo de su carrera. Su visión familiar era sumamente clara. Nosotros le acompañamos, pero no decidimos por él. Miren, en Bondy abundaban niños prodigios, calcetines embarrados y padres que esperaban bajo la lluvia tras acabar la sesión, pero poquísimos lograrían llamar la atención. Kylian se entrenaba al lado de chicos que ansiaban su mismo destino, pero que nunca tendrían esa oportunidad. Ahí comprendió, sin que nadie lo explicase, que el duro trabajo y la fortuna no siempre van juntos. En su habitación colgaban los pósteres de Cristiano Ronaldo luciendo la camiseta blanca del Real Madrid. Aquellos pósters no eran simple decoración, eran la meta para un chaval de Bondy, la viva medida de la élite. Pose fija antes de una falta, rostro templado tras marcar un gol, la tremenda presión de resolver un partido cuando 80.000 almas rugen expectantes. Pero fuera, su dura formación continuaba sin ningún glamour. Kylian acompañaba a Wilfried a entrenar, observaba a los mayores y asimilaba cómo de rápido un joven talento podía romperse el camino a la gloria, en sus lesiones, competencia o puro azar. Por eso prefería medirse con chicos mayores donde el ritmo del juego le obligaba a pensar un segundo antes. Pronto llamó la atención su aceleración, pero lo que cautivó fue su capacidad para predecir el siguiente pase antes que nadie. Antes de ser bautizado como fenómeno, Bondy ya adoraba a ese niño obsesionado con el balón, aunque pronto llegaría la gran decisión familiar de lanzar a su joya salvaje fútbol profesional de élite, aquella mítica camiseta blanca de su pared, realidad, música. Cuando el Real Madrid le abrió sus puertas, siendo casi un niño, vestuarios, campos de entrenamiento y rostros que idolatraba en televisión ahora eran reales. El mismísimo Zinedine Zidane le recibía en la capital de España, y allí estaba Cristiano Ronaldo, aquel ídolo que custodiaba su cuarto, ahora posando a su lado para una foto histórica. Kylian tenía 13 años, edad para asimilar el peso de aquel viaje, pero también la inocencia de un chaval superado por las emociones. El gran destino soñado, pero Wilfried y Faisa apostaron por la paciencia. El chaval necesitaba minutos de aprendizaje y margen para equivocarse antes de saltar a un sistema capaz de convertir un niño en una estrella mundial. La familia no cerró las puertas, hicieron esperar al sueño. Llegaba Clairefontaine,
que cambió el fútbol de barrio por el rigor de la élite nacional. Mbappé se ejercitaba junto a los mejores proyectos de todo el país, todos acostumbrados a mandar en sus equipos de que es origen de siempre. Su velocidad punta ya no bastaba, importaba el rigor, el posicionamiento, el desmarque generoso por el compañero, importaba el videoanálisis dejaba al descubierto, un paso tardío, la desconexión táctica. El duro trabajo matutino arrancaba muy temprano, con las botas aún secándose junto a bolsas listas para otra intensa sesión, sin dar tregua. La competencia feroz afiló su talento. Mbappé aún exigía el balón arriba, pero aprendió que un colectivo no gira en torno a los caprichos de una sola figura individual. El orden exigido por su padre fue su pasaporte a la élite. El Mónaco planteó el siguiente paso, milimetrado. Debutó con el primer equipo, siendo tan joven que parecía a menudo entre defensas curtidos de la liga, pero pronto empezó a tumbar marcas históricas del mismísimo Thierry Henry. Los focos le apuntaban, pero su juego tenía una firma muy propia. Rompía líneas a una velocidad brutal, frenaba en seco al pisar el área grande para definir con una frialdad ajena a todo el ruido exterior. En la campaña 16-17, aquel Mónaco jugaba sin complejos. Total, suena la música. Y asaltaron con todo la Champions contra los gigantes europeos. Mbappé dejó de parecer un novato. Invitado a la fiesta, los defensas reculaban antes de que controlara el balón. Los estadios se levantaban al ver campo libre ante él. El Mónaco conquistó la liga y las decisiones tomadas en Bondy ya no parecían prudencia sin una preparación meticulosa. En Rusia 2018, Deschamps colocó al chaval de 19 años en una Francia de control físico, disciplina y una aceleración demoledora. El choque ante Argentina se convirtió en su gran carta de presentación. Mbappé devoraba los espacios con la determinación salvaje de aquel niño que exigía jugar siempre contra los mayores. Su zancada hacía recular a la defensa y convirtió a una selección histórica en un grupo que solo intentaba sobrevivir a la siguiente embestida. Francia avanzaba y la magnitud del escenario crecía sin inmutarle la expresión. En la final ante Croacia, bajo la lluvia y los focos del estadio, Mbappé marcó siendo el primer adolescente desde Pelé en ver portería en una final mundialista. Con el pitido final, la medalla ya brillaba en su pecho y la copa se alzaba al cielo con un grupo entregado a su joven estrella. Con 19 años tocó la cima que muchas leyendas persiguieron toda su vida. Nacía un nuevo héroe nacional para Francia, un listón altísimo que le exigirían en cada tarde de fútbol que se jugase después. El Paris Saint-Germain lo trajo a casa en 2017 y en un proyecto obsesionado con ser el club que domine toda Europa. Fijaos, la distancia desde Bondy en el mapa era mínima, pero su entorno cambió. Cambio total. Cada entrenamiento diario atraía focos mundiales. Solo toque suyo daba la vuelta al mundo antes de abandonar el terreno de juego. Traspaso le convirtió en uno de los futbolistas más caros del planeta mientras aún pulía los secretos de su demarcación. París exigía rendimiento inmediato y construir un icono de cara al futuro inmediato. Mbappé asumió esa doble presión desde su primer año. Cabanilla se había ganado el respeto de la grada a base de un esfuerzo titánico y goles, y Neymar aterrizó con el aura de un crack mundial para liderar la obsesión por Europa. Mbappé creció a su lado, puliendo esos aspectos del juego que su tremenda velocidad no lograba descifrar. Se abría bandas y el centro estaba congestionado, soltaba antes el balón y esperaba paciente cuando algún otro compañero pisaba su zona de máxima influencia. Y entonces Leo Messi pisó el mismo vestuario cargando con el legado de una era a sus espaldas. Mbappé llevaba años catalogado como el futuro del fútbol. Ahora compartía el terreno de juego con quien había reescrito la historia reciente. Sociedad exigía máxima generosidad. El tridente galáctico seguía dependiendo de pequeños gestos invisibles para abrir hueco de un pase a algún espacio exacto o de asumir que la mejor jugada te deja fuera de la foto de portada. Ahí es donde vimos su versión total, porque las defensas francesas le negaban esos espacios abiertos que le hicieron famoso, y las defensas se hundían cerrando el área grande obligándolo a buscarse la vida en espacios reducidos. El entreno exigía precisión, desmarques de ruptura y sobre todo, templanza para no desaparecer cuando el partido apenas ofrecía ocasiones claras. Mbappé dejó de ser un simple velocista para ser el referente absoluto cuando el balón quemaba, su rostro ya empapelaba estadios enteros y campañas mundiales, pero el cambio verdaderamente importante fue asumir galones. En goleador histórico del PSG, asumió la capitanía de Francia, pero las estadísticas importaban por cómo alteraban todo a su alrededor.
Los rivales vigilaban siempre su arrancada. Los jóvenes observaban con lupa su reacción ante cada fallo. Brazalete apenas pesaba nada en la mano, pero sí al sonar el silbato. Sonaba. Entra música. París le brindó un gran escenario cerca del lugar donde todo empezó, pero también le expuso a un nivel donde ganar por rutina nunca traía paz. La grada exigía goles porque se había acostumbrado a verlos. Buscaba titulares porque solo su apellido llenaba la pantalla. El club exigía liderazgo porque el proyecto giraba en torno a él. El éxito ya no era un regalo, sino el peaje mínimo para afrontar otra semana de juicios. Se quedaba entrenando porque no quería que el fútbol terminase. Ahora vivía atrapado en un calendario infernal que parecía no tener fin alguno. Tras un mal partido, el vestuario no tenía la música ni la locura de las camisetas colgaban y vendajes sueltos. Tobillos, una botella yacía junto al banquillo, mientras las primeras reacciones ya incendiaban las pantallas de televisión y móviles. Fuera Mbappé ya podía desatarse las botas y abandonar el estadio, pero el partido seguía sin él. Aquella ocasión fallada se repetía 1000 veces. De milésimas de segundo que monopolizó una noche entera de debates. Con 19 años, el mundial ya le comparaba con Pelé. De joven, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi o Thierry Henry eran el espejo donde mirarse cada semana en su carrera. Las comparaciones llovían con cada gol o cada silencio, como si un jugador en formación tuviera ya que defender un legado ya consagrado. La gente conocía su precio de mercado, sus goles, sus contratos de patrocinio y hasta su icónica celebración. Pero pocos sabían qué pasaba en esas horas, entre el autobús del equipo y el entrenamiento matinal. En el silencio de su habitación de hotel, la tele repetía en bucle el mismo error. Las luces del estadio se apagaban, pero el juicio seguía vivo. Los fallos lógicos de un chaval se magnificaban, porque Mbappé ya tocaba el cielo, antes de que otros aprendieran a asimilar la presión de la fama. Daban la razón a sus partidarios. Las derrotas alimentaban las críticas de sus detractores. El liderazgo también llegó demasiado pronto. Le tocaba lidiar con debates sobre el Balón de Oro y selección, mientras se hablaba de contratos e historia, cuando aún buscaba su sitio en el vestuario como líder y capitán. Ya no hacía falta presentar a su entorno. Su peso se notaba en la sombra, manteniendo siempre a los mismos cerca. Los suyos, los que le vieron crecer, seguían a su lado mientras las cifras mareantes lo devoraban absolutamente todo a su alrededor. Su personaje público, la vida privada que protegida bajo un estricto cerrojo. Silencio blindaba su entorno, aunque también alimentaba los rumores ajenos para llenar esos vacíos con conjeturas propias. Mbappé se refugió en la rutina, lo único controlable. Conos sobre el césped, pausa dramática. Disparos a puerta, recuperación, nutrición, diseñada para el rendimiento, cordones apretados antes de otra batalla. La rutina no borraba críticas, reducía todo al balón, al propio cuerpo, a tomar la decisión correcta. La mayor herida no era la fama, arrebatándole la normalidad de su juventud, que la paciencia colectiva se agotaba rápido. A un chaval se le permite estar a medio hacer, a él le exigían ser una leyenda consagrada al inicio de su carrera. El planeta le vio madurar a golpe de titulares sin darle tiempo para que creciera en calma. En París, esa asfixia contra a un vestuario lleno de estrellas, diseñadas para reclamar el trono absoluto. Ahí, los galones se medirían desde los 11 metros. Esa cala 11 metros de portería desnudaba la enorme brecha entre el talento puro y el equilibrio mental. Neymar aterrizó en el Parque de los Príncipes como el gran faro de Europa. Cavani ya tenía un estatus blindado a base de goles y entrega. Mbappé era el futuro, el diamante local en el que todos querían verse reflejados. Al estallar el debate por los lanzamientos, el conflicto fue mucho más allá del césped. Aquello alteró la jerarquía de un vestuario repleto de futbolistas acostumbrados a decidir partidos. Mbappé y Neymar se asociaban fácil, celebraban juntos bajo los focos, pero discrepaban sobre quién debía asumir el mando si todo dependía de un instante. Escuchen bien. Su relación combinaba fútbol productivo, abrazos en público y fases de tensión profesional. La llegada de Messi complicó todo aún más. Tantos nombres gigantes tenían que convivir en los mismos 90 minutos y en el reducido espacio del área. La Champions desnudaba cualquier desequilibrio. El Paris Saint-Germain se creó para ganarla y el éxito doméstico pasó a ser una simple obligación, más que una gloria. Estuvieron cerca en 2020 cuando se midieron al Bayern en una final, jugada ante unas gradas vacías. Un gol de Kingsley Coman decidió la final. Tras el pitido, el Bayern corrió a abrazarse mientras ellos
quedaban esparcidos por el césped. Falta de público hizo que aquella escena fuese extrañamente íntima ante millones de espectadores en televisión. Fue un trago amargo para quienes solo querían la copa. 21 años, el golpe ya forma parte de su historial, otra noche europea que el París no pudo rematar. En 2022 la caída fue desgarradora. El París tenía ventaja para la vuelta ante el Real Madrid y Mbappé marcó en el estadio que había soñado desde su infancia. Por un instante vieron el cielo abierto, suena música. Y entonces Karim Benzema firmó su triplete. El rugido del Bernabéu cambió por completo y el París perdió el control por completo en minutos. Mbappé se marchó de aquel césped que pisó con 13 años tras haber cumplido de sobra con su parte, mientras todo su equipo se desmoronaba por completo. La remontada alimentó la épica madridista. Las horas siguientes fueron de pesadilla para un rival obligado a salir silencioso por pasillos silenciosos. El Bayern los fulminó en 2023 y el Dortmund frenó al París en semifinales de 2024 con balones al poste. En el Parque de los Príncipes, la grada empujó buscando un empate que jamás llegó. El silbatazo final dejó la portería intacta tras haberles negado todo el gol. Suena música. Pintura blanca bajo los focos, fría ante el suspiro del balón, rozándola. La gloria y el fracaso en centímetros. Una herida abierta que duraría otro verano. El fútbol es un juego colectivo, pero el rostro más grande del mural siempre asume la mayor parte del castigo. Su enorme poder le otorgó privilegios y un asiento en la toma de decisiones, pero eso conllevaba que cada fracaso europeo lo señalara a él. Cuando el París ganaba, el éxito justificaba la enorme inversión, pero al caer el gran señalado debía dar explicaciones por todo el proyecto. La Champions pasó a ser mucho más que un torneo, era la vara con la que medir su paso por París. París le coronó de gloria, pero la copa que debía justificar su reinado seguía estando fuera de su alcance. Esas decepciones se iban acumulando cada primavera, pero la peor herida de todas llegaría en una sola noche. Los franceses aguardaban inmóviles bajo los focos blancos de Lusail, tan cerca como para sentir el aliento del rival enfrente. La selección argentina esperaba con Lionel Messi concentrado en su última gran batalla por la Copa del Mundo. Mbappé soñaba con un reto colosal, su segundo mundial con solo 24 años cumplidos. Los dos compañeros del París compartieron balones todo el año. Quedaba reducida a un cara a cara histórico, uno buscando culminar una vida de leyenda, el otro dispuesto a iniciar su reinado. Argentina dominó con autoridad el tramo inicial. Su centro del campo asfixiaba. Primer pase galo nacía siempre forzado, y las jugadas morían antes de que Mbappé encontrara espacios. Pronto llegó el 2-0. Deschamps revolucionó el equipo antes del descanso. En la banda los minutos volaban sin dar opciones a la reacción. Apenas 10 minutos para el final, llegó un penalti milagroso. Mbappé colocó el balón con calma. Adivinó el potente disparo, pero no pudo evitar el gol. 2 minutos después, Marcus Thuram asistió con maestría para la volea brutal de un Mbappé que la reventó sin dejarla caer. Empate heroico. Partido que parecía sentenciado cobraba una vida de locura. En la prórroga, Messi adelantó a los argentinos. Exhausto sobre el césped, con manos en las rodillas y camisetas empapadas. Penalti, mandaba a Mbappé de nuevo al mismo punto frente al mismo portero, y volvió a marcar. 3 goles en una final del Mundial, cada ejecutados con una precisión milimétrica incontestables, habían rescatado a Francia del mismísimo abismo, hasta en 3 ocasiones. Los últimos segundos nos regalaron un último suspiro. Randall se plantó solo frente a la portería, y el Dibu Martínez salvó el gol con estirada milagrosa. Llegaban los penaltis. Mbappé caminó desde el círculo central y marcó de nuevo. Luego regresó sus compañeros y se limitó a mirar. Pararon el tiro de Coman, Tchouaméni. Gonzalo Montiel anotó el penalti decisivo y el banquillo albiceleste estalló de júbilo invadiendo el campo. Messi quedó sepultado por compañeros, mientras los franceses seguían en el círculo central de pie o doblados, rotos por el dolor, contemplando una fiesta ajena. Mbappé lo había todo en el juego, anotando cada penalti que le tocó lanzar, sin dudarlo, asumiendo con entereza toda la responsabilidad que un delantero puede soportar. Pero la gloria era para Argentina. En la ceremonia le entregaron la bota de oro tras firmar 8 goles en el torneo. El trofeo dorado guardado muy cerca, esperando a otro capitán. Los focos obligaron a Mbappé a recoger su premio individual para luego regresar a la amarga derrota. Emmanuel Macron bajó al césped mientras el confeti ya lo inundaba todo.
Aquel trofeo de oro brillaba bajo la misma luz que la copa, pero representaba un logro muy diferente, un reconocimiento estrictamente individual. Mbappé miraba de reojo aquella fiesta ajena sin pestañear, con la mirada clavada en sus manos. Después, el rastro evidente de un partido interminable rodeaba el vestuario francés. Sueltas, camisetas empapadas, vendajes tirados, bebidas isotónicas. Fuera, el mundo repetía aquellos 3 goles como prueba de su grandeza. Dentro, el último penalti argentino ya había cerrado el debate. No quedaba pizarra táctica por corregir, ninguna sesión extra que pudiera reabrir el partido. Solo el vuelo de vuelta y una medalla que siempre reposaría junto al recuerdo de ver escapar aquella copa. El primer mensaje público de Mbappé solo tenía unas pocas palabras: volveremos. Aquellos no cambió la pesadilla de aquella noche, pero marcó el rumbo del mañana. La historia recordará su triplete histórico, pero la copa ya se había marchado lejos. Una camiseta con el año 2025 se alzaba en París en mayo de 2022, mientras la afición celebraba un giro que parecía definir el futuro del fútbol. Se daba por hecho el fichaje de Mbappé por el Real Madrid al terminar contrato. De pronto, decidió renovar su contrato con el Paris Saint-Germain. Nasser Al-Khelaifi posaba sonriente a su lado, mientras el club vendía el millonario acuerdo como un triunfo absoluto. En Madrid, el madridismo masticaba la decepción de un fichaje que daban por cerrado. Mbappé se quedaba en casa para asaltar de nuevo la esquiva Champions que tenía pendiente. El sueño del Bernabéu se aplazaba, aunque esta vez la espera traía consigo un alto precio popular. Llegó en 2023 cuando Mbappé comunicó al Paris Saint-Germain que no ejecutaría la cláusula para renovar más allá del verano. La directiva temía perder gratis a su mayor estrella, sin ver un solo euro. Tensión absoluta. O renovaba de inmediato o exigían traspaso. Kylian quería cumplir su contrato y decidir su propio futuro deportivo. La ruptura saltó de los despachos directamente al terreno de juego. Lo borraron de la lista de convocados para la gira de Japón. Mientras la plantilla volaba hacia, él se ejercitaba solo en París, apartado de la disciplina del grupo. El césped de entrenamiento seguía ahí, con sus porterías, conos y balones, el mismo sonido de siempre, pero el vacío a su alrededor lo decía todo. Volvió con el primer equipo, pero la relación ya estaba muy tocada, se enfrió todo. En mayo de 2024, Mbappé anunció que cerraba su etapa. Su último partido en casa tuvo aplausos, ovación y una evidente frialdad lejos del gran homenaje merecido para una estrella mundial. Al menos la grada sacó un espectacular tifo de despedida. Luego llegó la celebración liguera. Agradeció a la plantilla, técnicos, trabajadores y afición parisina. Su última noche con el club terminó ganando la Copa de Francia, un broche de oro amargo. Tras su marcha, la guerra económica por primas pendientes siguió su curso por la vía legal. La justicia francesa obligó al club a abonar las cantidades que reclamaba, desestimando algunas peticiones extra. El fallo judicial queda ahí, pero la herida sentimental es innegable. Un romance idílico que acabó roto. Aquel adiós acabó entre demandas, disputas y fría distancia. El Parque de los Príncipes buscaba nuevos ídolos y otras voces hacia el club cuyo escudo ya decoraba las paredes de su habitación. Gratitud y decepción convivían juntas, imposibles de separar en París, tras 7 años de ambición compartida. No es que hubiera olvidado París, pero había llegado el momento en que su sueño postergado ya no podía esperar más. La camiseta blanca esperaba. Nunca un refugio. Más de 80.000 almas abarrotaron el Santiago Bernabéu sin que Mbappé hubiera debutado con el Madrid. La marea blanca subía desde el césped hasta el anfiteatro con 15 copas de Europa, escoltando el escenario como una fila de testigos. Allí estaba Zidane conectando aquel día con aquella primera visita a los 13 años. Florentino Pérez recibía por fin al crack que tanto tiempo había perseguido. Mbappé habló en perfecto español mirando hacia su familia. He dormido muchos años con el sueño de jugar en el Real Madrid, confesó a la grada. Entonces su voz dejó un detalle que ningún protocolo podía ensayar. Mi familia está feliz, mi madre llora. Faiz ayudó una vez a aquel niño a ir despacio. Ahora lo veía triunfar convertido en hombre. La presentación cerraba un círculo, pero el vestuario abría un gran dilema táctico. Mbappé admitió después que solo había dormido apenas 1 hora y media antes de la gran cita. Los nervios le desvelaron en la mañana con la que tanto soñó. El cuerpo de un atleta de élite preparado, controlar la respiración y el pulso antes de que la gran final se desestabilizara por un sueño cumplido. En París el proyecto se fue moldeando en torno a Mbappé, pero el Madrid ya tenía su jerarquía.
Vini Jr. mandaba en la izquierda, donde Mbappé solía ser más libre. Jude Bellingham dominaba la médula. Del Rodrigo asimilaba automatismos forjados tras años de trabajo colectivo. El nuevo Galáctico traía el cartel más imponente, pero llegaba a un vestuario que ya sabía ganar de sobra sin él. El compás cambia. La verdadera adaptación se esconde en detalles imperceptibles para el gran público. Quien atacaba el Liesitamat centro al activarse la presión o cedía su carril preferido porque otro desmarque beneficiaba más al bloque. Los entrenamientos devoraron los focos. Análisis táctico le exigía exactamente lo mismo que al resto del grupo. El desmarque antes de tiempo le restó espacio a Vinicius, se pudo presionar al central rival mucho más arriba. Mbappé llevaba años percutiendo por banda izquierda, devorando metros con espacio abierto, pero el Madrid ahora le exigía jugar por dentro, recibiendo de espaldas y con la marca encima, atrapado en embotellamientos. Hubo noches sin ese chispazo salvador que el Bernabéu tanto ansiaba. Camiseta ligera en su pomposa presentación, pesaba toneladas ya en el túnel de vestuarios. La alargada sombra de Cristiano Ronaldo sobrevolaba cada debate, aunque la historia lusa ya estuviera cerrada. Mbappé apenas está escribiendo los primeros párrafos de su leyenda, y el gol llegará con paciencia, pura revelación. Sus desmarques fluían con el juego colectivo. Entendieron la velocidad que él exigía, y él comprendió cuando el desmarque ajeno valía más que el suyo. Los premios individuales confirmaban que la adaptación funcionaba, pero el Madrid jamás valora las estadísticas individuales como el veredicto definitivo. Aquí se mide al delantero por títulos y grandes noches europeas. Mbappé captó el mensaje. El mismo día de su gran presentación mencionó la humildad, la ambición y ganar como valores madridistas. Los dos primeros se demuestran diariamente. El último se somete a juicio al terminar el curso y examinar los títulos. El gran sueño era real, pero ahora tocaba currar duro. El dorsal 10 ya cuelga imponente bajo el nombre de Mbappé en el vestuario blanco. Sube la música. A sus 27 años lidera a Francia, siendo el foco absoluto del fútbol en el mundo. Tensión máxima. El curso pasado firmó 42 tantos en 44 partidos. 25 fueron en Liga, amarrando su segundo pichichi consecutivo. Hace más, otros le consagraron máximo artillero de la Champions, unas cifras que dibujan a un delantero de otra galaxia, veloz y letal, pero no bastaron. No trajeron la orejona que tanto tiempo llevaba persiguiendo. Esa espina se insoportable al ver que la deseada copa viajaba por fin a París sin ser él. Justo un año tras su salida, el PSG goleó al Inter 5-0, conquistando su ansiada primera Champions. Título en su historia. Un año después, París venció al Arsenal por penaltis y retenía la corona. Aquella competición que había marcado los 7 años de Mbappé en la capital francesa seguía fuera de su alcance, quedándose en París por temporadas consecutivas tras su partida. Aquello invitaba a análisis ventajistas, aunque el fútbol rara vez acepta respuestas tan simples. Su estructura, el Madrid imponía sus exigencias. Ningún futbolista en solitario justificar todo lo que ocurrió después. Aún así, la escena desprendía una crueldad. Mbappé había marcado más goles en Champions que nadie durante esa misma temporada, pero la orejona la alzaba aquel club al que acababa de abandonar. Su rendimiento estelar colocaba su nombre en la cima de otra lista. Seguía perteneciendo a otros. Esa misma paradoja le persiguió el Mundial 2026. Mbappé firmó 10 dianas ganando la Bota de Oro por segunda vez consecutiva, elevando su cuenta personal a 22 goles en 22 choques mundialistas, la mayor cifra en la historia de la competición. Pero la andadura gala acabó sin medalla. España gobernó la semifinal venciéndoles por 2-0. 4 días después, en el tercer puesto, Inglaterra vencía 6-4, dejando a Francia en cuarto lugar. Mbappé anotó un doblete esa noche, superando cualquier mito goleador de los mundiales, firmando un registro histórico mientras el grupo a su alrededor sufría un nuevo varapalo. Tras la semifinal, habló con la contundencia de un capitán que comprendía que la historia no cura las heridas del vestuario. Queríamos estar en la gran final, no pudo ser. Miren los datos, el récord era suyo. La decepción era de esa gente que tanto esperaba disputar aquel último partido, la gran cita. Una vez más, los números de Mbappé demostraban un rendimiento casi insuperable, pero de nuevo no lograron cambiar el destino de este ansiado trofeo internacional. Lejos de los focos, su rutina es mucho más tranquila de lo que dicta su descomunal fama. Su familia sigue estructurando todo su entorno sin presentarse jamás como simples representantes o marcas.
ese arraigo sigue vivo hoy en aquellas viejas fotografías familiares, en sus latidos, en su madre emocionada en el Bernabéu y en su padre que desde la banda de Bondy se negaba a facilitarle el camino al pequeño sobre el césped. Su gran labor con los niños mantiene viva la conexión con sus raíces a través de su fundación. Muchos chavales han logrado entrar a estadios y proyectos educativos, deportivos que antes veían lejanas. Cientos de ellos acudieron a su multitudinaria presentación en Madrid. Allí le vieron a un chaval cumplir el sueño que ellos mismos están empezando a descubrir. Pero piénsenlo, Bondy sigue siendo pequeño frente a los grandes templos mundiales. La valla aún separa la calle del campo de fútbol. Allí espera con su dorsal a la espalda, admirando al ídolo consolidado antes de comprender los duros años de esfuerzo. La vida diaria tras el mito se nutre de pura constancia, fisioterapia, análisis, viajes y absoluta discreción. Mañanas tras noches de Champions y otra sesión que arranca antes de que el cuerpo olvide el partido anterior. Hay un privilegio enorme en esa vida, pero también sacrificio tras el telón. Hay medallas, ambiciones a medias y derrotas que ningún récord logrará borrar. En el Bernabéu, decenas de miles de voces hacen rugir un solo nombre. Cuando el templo se vacía, el trabajo vuelve a los pequeños detalles, un movimiento corregido, un pase analizado con un compañero, una ocasión estudiada sin dejar que eclipse todo su rendimiento. La Champions con el Madrid sigue siendo un sueño. Francia más su capitán. Los premios seguirán ordenando a los futbolistas como si una carrera pudiera explicarse con una simple lista. El legado más profundo de Mbappé se forja con elecciones menos visibles. Ejerce su autoridad. Cómo reacciona cuando el marcador no le acompaña, cómo trata a sus compañeros de batalla y si su largo viaje desde Bondy puede allanar el camino a otro niño. El nuevo capítulo recupera un rostro. Los comienzos de este viaje, cuando Mbappé visitó el Madrid con 13 años, Zinedine Zidane le recibió en el club de aquella camiseta blanca que se llenaba su cuarto. Zidane estuvo en el inicio de aquel sueño, un mito abriendo la puerta a un niño que aún estaba a años de debutar. El 28 de julio de 2026, la Federación Francesa nombró a Zidane como nuevo seleccionador con un contrato de 4 años. Sucedió a Didier Deschamps tras aquel cuarto puesto de Francia y heredó a un capitán con el récord goleador, 2 botas de oro y la decepción de otro final amargo que su brillo individual no pudo salvar, y aquel que un día recibió al niño en Madrid entrenará ahora a este adulto encargado de liderar a Francia. Primer encuentro estuvo lleno de promesas, pero este nuevo capítulo se medirá por lo que construyan sobre cuentas pendientes. Kylian Mbappé ya cumplió sueños de infancia antes de que otros encuentren su camino. Cada meta superada trae una exigencia aún mayor. Aquel chaval que miraba a Zidane, Ronaldo y la camiseta blanca del Real Madrid hoy viste esa camiseta bajo los focos más exigentes del planeta, y el mito que le recibió en Madrid le espera en la banda francesa. Pero entre ambos queda una duda que velocidad, récords y premios individuales no pueden resolver. ¿Podrá Mbappé transformar toda esa historia en gloria colectiva, esa que siempre se le escapa? Si este viaje te ha demostrado el tremendo peso del éxito absoluto, deja tu mensaje de apoyo aquí abajo y comparte el momento que más recordarás de su carrera.